terminamos. Bien, entonces hablamos del juego y del humor, tan importante. El humor, y lo que decía Claudia en cuanto a la risa, que mueve tanto el cuerpo físicamente. Y algo que quería preguntarles es que si entendieron lo que dice sobre el niño y el juego y este espacio transicional. ¿Sí? Porque si no lo entendieron, sí se los explico. Miren, voy a leer lo que quiero que me contesten. El humor está muy ligado al juego, dice el apunte. Porque para que surja lo cómico, la persona tiene que poder jugar con ideas y elementos. Esperen que admito a Claudia. Y disponerlos de otro modo. El humor, al igual que el juego, se da en el terreno del como sí. A este terreno lo podríamos llamar espacio transicional. Estoy leyendo en la 140, si tienen ahí. Es un espacio en el que puedo armar y desarmar la realidad de forma lúdica. Así como en clave de Winnicott hablamos que el objeto transicional le sirve al niño para conocer el mundo, el espacio transicional es un lugar simbólico que nos sirve para jugar con este mundo ya conocido. El juego es una manera de conocer y discurrir el mundo, el humor es la manera de conocer y discurrir las reglas de este mundo y las del lenguaje. Es decir, para que haya risa tiene que haber un conocimiento mínimo de contexto, de reglas de comportamiento y de lenguaje, de cómo es lo normal, de saber si algo es adecuado en su momento. Solo si está ese conocimiento, ya seamos el que lo hace o el que lo recibe, es posible reírse cuando algo se trastoca, se pone patas para arriba. Esto del espacio transicional es importante entender como acompañantes terapéuticos, porque nos remite a pensar en el proceso que sucede en el individuo desde la realidad hacia la fantasía. El niño que sabe jugar puede salir de la realidad para entrar en la fantasía. Y el adulto que sabe jugar puede hacer ese como si estuviésemos haciendo. Ese espacio transicional, y hablamos del objeto transicional en estimulación temprana cuando hablamos de niños, le permite conocer el mundo, no solamente al niño, sino al individuo en sí, al individuo adulto. ¿Sí? Casi siempre cuando hablamos de objetos transicionales decimos, bueno, a veces un osito, un trapito, algo que sea de la madre, le permite al individuo despegarse. ¿Sí? Hay niños que se aferran a un juguete y hay niños que se aferran a objetos que no tienen nada que ver. Esos objetos son transicionales. Le permitieron salir de esa fantasía de estar ligado a la madre, de ser uno mismo, de ser uno solo con la madre, para poder entrar a la realidad. ¿Sí? Ese es el objeto transicional. El espacio transicional nos remite a poder salir de la fantasía de creer que estamos solos, a poder entender que podemos enfrentar la realidad y tenemos un entorno que nos puede ayudar a salir. ¿Y en el adulto cuál sería? El espacio transicional que me hace salir de la fantasía de creerme solo en el mundo y a la realidad de entender que aunque estoy solo o que tengo que hacer, que soy una persona autónoma, estoy rodeada de gente que me saca adelante. El espacio transicional le permite al individuo salir adelante, hacer el como sí, el de jugar. No, nada que ver, porque me enganché mal. Yo pensaba en el teatro, por ejemplo. Claro, no, está mal. Se logra, a ver, en el adulto, ¿cómo es? Me decías vos, y se logra con el acompañante, por eso estamos acá. Claro. El adulto que no ha aprendido a jugar, aprende en la adultez con un acompañante, ¿sí? A generar creatividad, a generar esta capacidad de la resiliencia, a jugar a que somos fuertes y salimos. Y en este espacio de jugar que somos fuertes y salimos, vamos generando la capacidad de ser fuertes. Uno tiene que creerse algo para después poder
para poder sentirlo, para poder recibirlo. Tiene que creerlo, por eso le decíamos a Manu, vos tenés que creer que vas a salir. Primero tenés que creer que vas a salir, que tenés la capacidad de salir. Si no crees en esa capacidad, es imposible que la puedas adquirir. Todos tenemos la capacidad de salir, por eso debes creerlo. Y ese es el trabajo del acompañante, la labor. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Concluimos acá o hay algo que más quieran aportar? ¿Algo más? Se me fue mucha gente en esta última parte. Tenían hambre. Ya es la hora de la siesta, el tiempo, viste, como Claro. duda. ¿No? Bueno, vamos a ver si podemos tomar algo del libro, terminando el trabajo de resiliencia. Ahí está. Y reanudarnos en esto de que hablábamos de la personalidad. Sí, todavía nos queda un ratito para poder charlar. Bien el trabajo de todos, ¿eh? Hablamos el otro día de la personalidad y de las formas de la personalidad, y hay diferentes teorías a las que se refiere el libro. Estuvo admitiendo gente. Profe, me quedé conectado. ¿Cómo? No, se desconectó, digo, porque salí a comprar para que tomen algo los chicos acá. Estaban almorzando. No te preocupes. Ahí está. Decía entonces que el libro se refiere a varias teorías que van a hablar de la construcción de la personalidad. Vamos a ver si podemos ver unas. Teorías psicoanalíticas. Dijimos el otro día que 33 lo tengo yo. Dijimos el otro día que la personalidad se forma en un individuo según el entorno que lo rodea. Voy a leer esto de las teorías psicoanalíticas, qué es lo que dice en cuanto a la formación de la personalidad, y vamos a ver si llegamos a explicarlo. El síntoma, chicos, hay un micrófono que, ahí está. El síntoma psicosomático no solo se ha considerado como la expresión de una emoción reprimida, sino como la evidencia del funcionamiento mal adaptado de la personalidad. De acuerdo con Pervin, 1998, la perspectiva psicoanalítica da mucha importancia al conflicto, principalmente al que se produce entre los deseos y los miedos, el cual se desarrolla durante la infancia cuando el niño es castigado por ciertos sentimientos y acaba creyendo que si los reconoce y expresa, irán seguidos de dolor o castigo. Es de esta manera como se ponen en marcha los mecanismos de defensa, entre ellos la represión y la negación. Son los que más probablemente repercutirán más adelante en el estado de salud física del individuo. Luego de las primeras conclusiones psicoanalíticas, se pretendió encontrar el tipo de personalidad que conducía a determinado trastorno psicosomático. Y también se habló de la personalidad materna, se habló de que la personalidad materna era una de las principales influencias. Por ejemplo, el asma sería el mecanismo mediante el cual el individuo se protege de la pérdida del amor materno, en donde la madre es al mismo tiempo un objeto querido y aborrecido. Es difícil que las especulaciones psicoanalíticas de este tipo se puedan comprobar empíricamente. Acá está diciendo por medio de la experiencia, eso es lo que quiere decir empíricamente. Bien. Más allá de la personalidad y de la formación de la personalidad,
el psicoanálisis habla mucho de lo que sucede en el individuo como represión. El otro día hablamos de inconsciente, consciente y preconsciente, y dijimos que las cuestiones en la niñez que suceden, que son dolorosas o castigadas porque están mal, quedan reprimidas en el inconsciente, quedan guardadas en el inconsciente. El inconsciente tiene un mecanismo de defensa que es salir por donde sea. Si no se puede hablar, si no se puede expresar en palabras lo que quedó guardado, aparece a través del síntoma. Es lo que dice el psicoanálisis, ¿no? Entonces muchas personas, no digamos, no vamos a decir todas, pero generalmente muchas personas que tienen problemas físicos tienen que ver con un síntoma que ha quedado guardado en el inconsciente, algo que no se ha podido resolver en la infancia o en alguna otra etapa de la vida, ¿sí? Casi siempre en la infancia. A ver, es lo que dice el psicoanálisis. Ahora, más allá de eso, que no nos vamos a entrar en ese terreno ahora, la personalidad del individuo tiene que ver con cómo se manifiesta la personalidad del individuo, tiene que ver con cuestiones que han sucedido en la infancia y que han quedado guardadas en el inconsciente. Eso es lo que dice el psicoanálisis, eso es lo que acabamos de leer. Porque más allá de que se refiere a las enfermedades psicosomáticas como el asma, que yo les dije el otro día, a veces un niño que tiene asma no tiene nada físicamente que pueda explicar el origen de ese asma, ¿sí? Porque no le sucedió nada, no tuvo ni una neumonía, ni una pulmonía, ni ninguna otra enfermedad que le haya generado el asma. Sin embargo, de un día para el otro empieza a tener dificultad para respirar y empieza a tener problemas en los bronquios y se diagnostica con asma. Y a veces muchas veces, una cuestión psicosomática, algo que empezó en la psiquis y que altera el funcionamiento del cuerpo. Eso es psicosomático, porque psico viene de psiquis y soma viene de cuerpo. ¿Sí? Entonces, el asma a veces tiene que ver con esta imposibilidad de recibir, no, de aceptar el desapego con la madre. ¿Sí? Esto que es totalmente natural, en algún momento la madre tiene que despegarlo de él, más allá de sacarlo de la cama, de hacer que sea un individuo autónomo. Ese sufrimiento muchas veces se manifiesta en un asma o en alguna otra enfermedad, ¿sí? No todas las enfermedades de la niñez o de la adultez son psicosomáticas, pero el psicoanálisis dice que muchas de ellas tienen que ver con un origen psicosomático, ¿sí? Y en cuanto hablando de la personalidad, también la personalidad se refleja y se manifiesta por cuestiones que quedaron ligadas al inconsciente del individuo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Les voy a dictar lo que tienen que escribir sobre si el que no tomó apuntes. ¿Parece? Personalidad, teoría psicoanalítica, como título. Personalidad, teoría psicoanalítica. Terminamos. Ya. El psicoanálisis postula que todos los individuos, postula o propone, como lo vayan a recordar mejor, que todos los individuos forman su personalidad no solo con aquello que se le transmite
por medio de la educación, o por herencia, se me enfrió el mate y tengo fría la garganta ya, ¿eh? No, el mate se me enfrió. Porque hablo y no me hago mate, tengo el agua caliente. O por herencia, sino por aquellas huellas que quedan grabadas en el inconsciente. Miren, un ejemplo de esto y termino con esto, ¿no? A ver, primero, hasta ahí, punto. Primero, esto es una teoría, la teoría psicoanalítica, no quiere decir que sea la verdadera ni que tenga toda la razón, ¿sí? En principio eso. Pero un ejemplo de esto, de que las huellas que quedan y que forman la personalidad de un individuo, es el ejemplo que no sé si les di a ustedes, sé que en esta semana lo conté a alguien, es de que yo conté que una ex alumna nos contó que tenía miedo al agua. Pero les conté eso, ¿no? De que ella tenía miedo a sumergirse en el agua. Bueno, esto que les acabo de dictar tiene que ver con eso. La personalidad de esta persona, de esta mujer, tenía una fobia. Sufría una fobia de sumergirse en el agua. Y no sabía por qué, porque no recordaba, ni nadie sabía remitirse a algún recuerdo que la haya involucrado a sumergirse en el agua y le haga sentir ese miedo, ese terror que tenía. Sin embargo, en una situación familiar, salió a la luz que cuando era muy chiquita, la habían sumergido en un tanque de agua pata para arriba por caprichosa. Esa huella que quedó en el inconsciente fue la que formó su personalidad miedosa. Tenía miedo al agua. ¿Sí? Más allá de la fobia, su personalidad estaba formada también por esa huella que había quedado en el inconsciente y que no tenía registro en su conciencia. Siempre lo que está guardado en el inconsciente por represión o por negación del individuo va a repercutir en la vida adulta a través de un síntoma, según el psicoanálisis. O a través de una enfermedad, o a través de su personalidad. Y ahí hablamos de personalidad. Las personas son como son por algo, según lo que dice el psicoanálisis, por algo que les ha sucedido. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Todos muy callados. Entonces me dicen que sí, algunos que les veo las caras, otros no. Yo me ría sola. Me ría sola porque yo le tengo miedo a las aves. Ajá. Tengo fobia a las aves, pero no me quedó en el inconsciente. Yo sé por qué les tengo miedo. Me agarró un gallo una vez en el campo y me lastimó toda la pierna, bueno. Y mientras vos hablabas del agua, yo me acuerdo, Claudia lo sabe, que yo le tengo fobia, no las puedo, a ver, que se me acerquen, les tengo miedo. Claro. Bueno. Yo lo cuento y se ríe la gente porque le tengo miedo a las gallinas. Claro. Por ejemplo, no me gustan. Sabemos, a veces no. Cuando no lo sabemos, claro, tiene que ver con algo del inconsciente. ¿Sí? Bueno, quedó consciente lo mío, se ve porque sé por qué fue. Claro, tiene que haber un recuerdo consciente. Sí. Bueno, Profe, sí. ¿Cómo hacemos para alargar lo que tenemos en el inconsciente? No es que hacemos algo para sacarlo. La terapia casi siempre ayuda para traer lo inconsciente a la conciencia. Pero no lo hacemos. Lo del inconsciente no es algo que vos por voluntad lo tenés guardado ahí. ¿Sí? Queda guardado por un mecanismo de defensa. ¿Y la hipnosis sirve? La hipnosis ya no se usa. No se usa más. No se usa más. No. ¿Cualquier terapia te ayuda a hacer eso? La terapia sí, la terapia psicológica te ayuda.
Perdón, ¿sabés qué? Yo sé que se usa. ¿Viste ¿Sí? que ahora está muy de moda la palabra la biodecodificación o la bioneuroemoción? Sí, bueno, Sí, pero no es lo hay mismo gente que hace, biodescodificación. sí, hay gente que, bueno, se remite, o algunos se remiten, viste, al clan familiar, a lo que le pasó. Por ejemplo, hay una teoría, Biodescodificación. por ejemplo, pues yo hice un taller de eso, y un Sí, muchacho que era capacitador nos contó que trabajaba en Córdoba con un niño autista y estaba mejor porque él heredó del abuelo que había ido a la guerra y había sufrido el ataque de las bombas y había quedado sordo, entonces como que el niño, esto de taparse venía como en el clan familiar y hallando el problema que era de su antepasado lo ayudaba a mejorar, por lo menos ese caso. Hay muchos casos. Algunos lo justifican desde lo familiar, de que tenga que ver con tu clan familiar, otros desde el punto de vista de la biología también, lo estudian a través de la biología. Cómo resolver un conflicto que tiene que ver con algo, una respuesta biológica hacia un conflicto. ¿Viste cuando hablan, por ejemplo, nosotras que las mujeres dormimos, ¿por qué dormimos poco? Escuchamos un ruido y nos despertamos, porque ya viene desde la época de las cavernas que cuando la mujer cuidaba a su bebé y sentía la amenaza, lo protegía, se levantaba, entonces estamos siempre alerta. Bueno, hay unos que se especifican de resolver los conflictos en base a estas respuestas biológicas del ser humano y hacen hipnosis para sacar a flote. Pero bueno, no no sé, sabía. no hay mucha gente que lo hace, Claro, no sabía, no pero es sabía. una herramienta más, yo lo tomo como una herramienta más. Sí, Hay que saber si funciona o no claro. funciona, No, qué y sé yo. aparte hay que ser muy ético para usarlo, Claro, porque se dejó de usar sí. por medio de los abusos que sucedían en el medio de la hipnosis. Había muchos... Esta persona que lo hace, mira, se capacita con gente de España, y está también estudiando al revés a nivel universitario, esto de la biodecodificación a la bioneuroemoción. Está bueno, es interesante. Sí, yo he escuchado este tipo de alternativas, pero no sabía que usaban la hipnosis. Sabía que se No todos, estudiaba la genealogía del individuo, eso, el la árbol genealogía, genealógico. el árbol genealógico, y estudian, sí, los que van para el lado de lo que yo te dije de la biología humana, esta chica que yo conozco que da talleres, usa cuando no puede encontrar respuesta al trauma del paciente, ha usado la hipnosis Claro, y ha podido ayudar. Pero bueno, esto es una técnica que se ve que ella la aprendió bien, que no es ninguna chanta, claro. supongo yo. Hay mucho chanta, ¿sí? Claro. En esto, sí, seguro. Bueno, eh, retomamos la clase que viene con con este tema de las teorías. Vamos a verlo rapidito porque después tenemos que ver desórdenes afectivos y empezamos a ver sobre el estrés y demás. Este, pero ya hoy nos quedamos sin tiempo. ¿Alguien me quiere hacer algún otro comentario? Si no, los despido. ¿No? Bueno, les deseo buen fin de semana y buena semana. Cualquier cosa me escriben, saben que en cualquier momento les contesto. ¿Sí? No me hablen a las 12 de la noche, bueno, no les contesto, pero les contesto cuando estoy disponible. Les mando un beso, que tengan buen fin de. Gracias por estar. Chao, grupo, hasta el fin de semana que viene. Chao, Chao, buen fin de profe. semana. Chao, chao a todos. Chao, pásenla lindo. Gracias. Chao, buen fin de. Chao, chao.